De nosotros la queremos filmar antes de que el desastre se propague por toda la habitación. Vengan conmigo. Ok, primero que todo, no sé si me están viendo porque estamos a contraluz. La claridad está entrando para allá. Sí, se ve bastante bien. Discúlpenme por la luz. Bueno, cuando entran es muy espacioso, me puedo estirar todo lo que yo quiero. Aquí está el baño que tenemos. Esta es donde estamos en una suite. Aquí están los donde poner la ropa. Ahí tenemos los albornoz. Supuestamente aquí debería haber un minibar, pero no va ninguna bebida. De todas formas nosotros trajimos nuestros propios trajimos champagne, trajimos vino, que esto es lo único que te dejan subir al barco. Por aquí está mi hermosa madre viendo revistas. Por aquí tenemos este espejo con la televisión. Estas aguas las encargamos nosotros por el website de ellos para que nos estuvieran listas aquí en el cuarto, porque estas aguas son las que ellos te ponen, pero cuestan $3.75 y realmente es más económico que las compren antes de subirse al barco. Wilson me tenía una sorpresa que no llegó a tiempo porque llegamos antes a la habitación antes que el muchacho la trajera, pero aquí está, dice un poquito de algo para ti, amor. Feliz cumpleaños. Porque estamos aquí por mi cumpleaños, no olvidaron. Entonces aquí están, me quieres hacer engordar, ¿verdad? Los macarons. Esto es lo primero que voy a probar. Muy rico. Aquí está la cama con su lamparita. Esta es la ventana grandota donde entra toda la claridad para la habitación. Y aquí afuera tenemos un balcón pequeñito. Aquí afuera está el turista Roberto. Lo único que sucede es que tenemos la vista un poco obstruida porque están los botes salvavidas aquí. Pero bueno, tenemos aquí un poco que no se ve mejor la vista. So desde aquí haremos buenas tomas para ustedes. El primer día siempre es de corre de un lado para otro. Ahora vamos a ir a comer porque yo estoy muerta del hambre y cuando tengo hambre me pongo de muy mal humor. Y además de eso quería decirles que es la primera vez en un crucero para todos nosotros y estamos muy emocionados, así que vamos a ir a explorar y los vamos a llevar con nosotros a explorar todo el crucero. Comienza la historia de la comida. Al final terminamos en un buffet italiano y miren para acá. Aquí de dieta nada, aquí se come hasta que engordemos como patatas. Bueno, pues aquí estamos tomando un poco el sol, ya almorzamos, estamos esperando, el barco nos sale hasta las 6 de la tarde, entonces vamos a explorar un poco los alrededores del barco ahora en lo que tenemos un chance antes de que salga. Bueno, hasta ahora todo magnífico, nos vemos ahorita. Es la primera vez que vamos a jugar golf todos nosotros y ya todos tenemos palos. Ahora tenemos que ir a buscar un lugar para jugar golf y creo que va a ser aquí. Segundo intento. Primer intento. Segundo, ¿no?
A ver, Wilson, a ver, enseña, a ver si es verdad que eres bueno. El último juego es el que cuenta y soy la campeona mundial del golf. Roberto es un tramposo, nadie lo había visto, pero yo lo estaba vigilando y lo vi como descaradamente movía su bola cuando la gente no lo estaba mirando. Ahora estamos caminando hacia la piscina que tiene los toboganes. Espero me escuchen porque hay mucha música. Este crucero es una locura. Todos nos fuimos a el cuarto a cambiarnos y ponernos el traje de baño y nos fuimos a la orientación del barco y luego pues nos vinimos aquí atrás a un área que es para adultos y después de el jacuzzi vamos a irnos a comer porque hoy vamos a tener la cena de celebración de mi cumpleaños y vamos a ir a comer y a celebrar mi cumpleaños porque este era el regalo de Wilson para mí, este crucero, y vamos a festejar, no se lo pierdan. Bueno, pues como pueden ver ya el barco zarpó. Son las 6:30, siempre a la hora correcta, como dijeron que a las 6:30 iba a zarpar, pues a las 6:30 zarpó. Ahora él va a estar toda la noche bien despacito, hasta mañana en la mañana que lleguemos a la isla Catalina. La hemos pasado genial, estuvimos en el jacuzzi, está ahora mismo riquísimo el jacuzzi, ahorita vamos a ir a la cena. Voy a disfrutar un ratico aquí mientras zarpa y mientras se aleja del puerto y ya los vemos ahorita en la cena. Nos vemos en un rato. Miren a Irina, muerta de frío. Hola, ya estamos listos, ya yo tengo toda mi ropa puesta y Wilson está listo aquí. Yo creo que estamos muy elegantes, demasiado elegantes. That's fine. Bueno, es que es mi cumpleaños, hay que celebrar. Y tenemos una botella de vino que nos vamos a llevar para el restaurante. La tenemos desde hace mucho tiempo y estamos esperando una ocasión especial para abrirla. Es una botella del año 2012 de Merlot, espero que esté buena porque mire que hemos esperado para tomar. Va a estar bien buena. Ahora nos vamos a encontrar con mi mamá en el piso 8, que es donde está el restaurante, y lo vamos a llevar con nosotros. ¡Vámonos! ¡Chao! Afuera del restaurante esperando a que nos llamen para comer porque la mesa todavía no estaba lista y estoy muriéndome de hambre. Hoy no sé si los estoy matando el aburrimiento porque realmente saben que cada vez que vamos a un lugar el primer día es como descubriendo dónde ir a comer, qué hacer. No tenemos orientación, pero les prometo que mañana va a ser un día lleno de aventuras. Thank you. Feliz cumpleaños. Porque estamos todos aquí. Que tengamos un buen viaje y buenas vacaciones. Ahora vamos a enseñarle el número de platos que hemos pedido y esta gente empezó a comer porque ellos no esperan por mí que yo pueda filmar en paz porque tienen mucha hambre. Pero aquí les enseño el de Roberto. Mi mamá y Wilson pidieron lo mismo y el mío es el Flat Iron Steak, que se ve muy delicioso. Irina celebrating her 24th birthday. At the count of 3, 1, 2, 3. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, Irina. Happy birthday to you. Y yo, hay cumpleaños allí, hay cumpleaños allí. Yo pensaba que no te escapabas. Salimos de comer y ahora nos vamos en el elevador. El turista está allá atrás. Nos vamos en el elevador a ver el show de bienvenida del crucero. Vamos a ver qué tal está. No. Roberto, Roberto no sintió que subió. Roberto subió. Entonces vamos a irnos a ver el show y vamos a ver qué tal está. Hasta ahora todo maravillas el primer día y eso que no tenemos ningún plan para hoy. Los planes son todos para mañana. Ah, es una cosa, los elevadores aquí están locos. Tú das para arriba y te mandas para abajo y así se pasa tremendo rato y no te acabas de salir del elevador. Ay, bien. Después del show nos fuimos al casino. Les recomiendo que no tomen ni jueguen en el casino. Es una trampa maldita. Sí, perdí mucho dinero. Soy pobre. Y yo siempre gano. Tú no ganas nada. Ya por hoy terminamos el día, primer día de crucero, que como saben, donde quiera que llegamos el primer día es una locura total. Nos despedimos aquí y quiero decirles que lo más emocionante viene mañana. No dejen... Empieza mañana. Bueno, pues sí, empieza mañana. Lo más emocionante empieza mañana. So, quédense por aquí, denle like, suscríbanse, comenten y díganme si les gustó este primer día no preparado, todo loco. Perdónenme por no tener nada listo, pero ya saben, se lo repito y no es matraca mía, todo el tiempo es así cada vez que llegamos a un lugar. El primer día es todo loco, a descubrir qué hay, dónde vamos, qué hacemos. Les prometo que a partir de mañana sí tenemos muchas cosas divertidas para enseñarles. Nos vemos en Isla Catalina, los quiero. Buenas noches, chao. Money.